Hola, mi nombre es Silvia. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo llegué con un matrimonio destruido. La base principal de mi problema era a causa de mi carácter. Era una mujer que quería llevar el mando de todo, tanto como mi esposo, como mi hijo. No quería someterme a mi esposo. Yo quería ser más que él. Y a causa de ese mal carácter que yo tenía, yo era una persona que vivía con muchos problemas. Mi vida estaba totalmente destruida. Yo vivía con vicios, vivía enferma, vivía con problemas de insomnios, dolores de cabeza. Tenía mucha tristeza, vivía de depresión. Y era una persona que no era feliz. Tenía mucha tristeza dentro de mí a causa del problema que yo tenía de mi esposo, que no nos sabíamos llevar como pareja. Yo busqué otro tipo de relación con otros tipos de mujeres. Llegó el momento que tomamos una decisión y dijimos, bueno, definitivamente nosotros no podemos ser felices, ya lo intentamos de una manera u otra, buscamos ayuda psicológicamente, tanto fuimos como a visitar a brujos, llegamos buscando psicólogos, ayuda en otras religiones y nada podía cambiar nuestra vida. Yo siempre le decía a mi esposo, un día que yo conozco a otra persona, yo no voy a pensar y voy a tomar una decisión y voy a hacer mi vida y te voy a demostrar que yo soy una mujer. Pero yo había conocido a otra persona, pero nunca me imaginé que iba a ser otro problema más peor, porque esa persona, él tenía un problema que le gustaba tocar a las niñas. Mi esposo ya había buscado de Dios. Entonces él, en una campaña de Israel, fue que él estaba haciendo un sacrificio por mi vida sentimental para restablecer su matrimonio. Y entonces cuando él hizo esa campaña, yo tenía un año de apenas de vivir con esa persona, cuando en una semana todo se vino abajo. El muchacho fue descubierto que él ya tenía un problema desde hace muchos años y él estaba por la justicia. A mí me involucraron en ese tipo de caso. Yo tuve que ir a la cárcel, estuve en la cárcel 3 días. Entonces yo le dije a Dios que me diera una oportunidad, que yo quería ser una persona diferente, que quería cambiar, que me diera una oportunidad, que yo saliera libre de ese problema que me estaban involucrando. Y sí, a los 3 días salí de la cárcel. Y entonces fue que yo le pedí una oportunidad a mi esposo que me ayudara para que yo pudiera estar en su casa. Y ahí fue que mi esposo, yo lo vi diferente, lo vi cambiado. Yo trataba de causar problemas a ver si realmente él había cambiado. Y ahí fue que yo empecé a buscarle a Dios y yo empecé a hacer las cadenas de oración, empecé a luchar por mi vida, porque era un cambio, una transformación, porque yo ya me había cansado de la vida que yo tenía. Yo quería ser una mujer diferente. Yo empecé a usar mi fe y a creer que realmente que lo que esos hombres de Dios hablaban, que en el lugar donde yo había llegado, realmente ahí mi vida iba a cambiar. Entonces vino una campaña de Israel y ahí fue donde yo usé mi fe, donde yo empecé a luchar por mi carácter, por mi liberación. Mi primera campaña que yo hice fue una campaña que me marcó. Ahí fue donde yo hice una locura de la fe. Algo dentro de mí vino que yo tuviera el deseo de vender mis joyas, de vender lo que yo necesitaba, que eso era lo que más me dolía, porque eran cosas que para mí tenían mucho valor. No fue mucho, solamente junté como $1,500 de que yo vendí mis joyas. Y yo quería un cambio, yo le pedí a Dios que mi vida fuera diferente. De ahí fue que cuando yo hice esa campaña vi la transformación de mi vida, en donde yo quería la transformación total. Una persona que realmente naciera de Dios, una persona que tuviera ese encuentro con Dios. Porque solamente cuando uno tiene ese encuentro con Dios, ahí es cuando Dios nos transforma. Nos hace ser una mujer diferente, una mujer de Dios, una mujer sumisa a nuestros esposos, porque para mí ese era mi problema, no someterme a mi esposo,
ser una mujer que yo siempre quería mandar. Y ahí es donde Dios hizo el cambio. Ahí es donde Dios me transformó. Donde ahora yo soy una mujer muy diferente, tanto como madre, como esposa. Ahora siempre cuando nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a hacer algo, siempre platicamos, siempre quedamos en un acuerdo. Si mi esposo está de acuerdo en lo que vayamos a hacer, se hace, y si no, no hay problemas, yo lo entiendo, hay paciencia. Y entonces yo vi el cambio, la transformación, donde yo tuve un encuentro con Dios, donde realmente Dios cambió mi historia, donde Dios cambió mi nombre, donde Dios me hizo una mujer diferente. Soy feliz, vivo bien con mi pareja. Pues el consejo que yo le doy a las personas, más que nada a las mujeres, que realmente hay una salida, que los problemas a veces pensamos que no van a tener una solución, pero tienen una solución. Y solamente el único lugar en donde puede usted encontrar de Dios es buscándolo, porque así como mi vida, yo intenté en varios lugares y no pude, y la última puerta que yo toqué fue que busqué de Dios, y ahí fue donde realmente Dios me transformó, porque cuando nosotros realmente buscamos a Dios, ahí es donde Dios realmente nos cambia y nos transforma.